Capítulo 8. La verdad detrás de Sofía. La luz del amanecer se filtró por las cortinas de mi habitación en Shanghái, despertándome antes de lo previsto. No pude volver a conciliar el sueño, mi mente seguía dándole vueltas a los rumores infundados que se habían propagado en las últimas semanas. A pesar de haber organizado la presentación pública para esclarecer todo, mi intuición me decía que algo más se movía en las sombras. Mientras preparaba un té, mi teléfono vibró sobre la mesa. Revisé la pantalla y me sorprendió ver el nombre de Diego, un amigo de la universidad al que no había visto desde mi graduación. El mensaje decía: Santi, ¿estás en Shanghái? Me enteré de ciertas cosas que pueden interesarte, algo relacionado con Sofía y Brian. ¿Te gustaría hablar? Mi primer instinto fue ignorarlo. Llevaba meses intentando dejar atrás el nombre de Sofía y todo lo que me recordara esa traición. Sin embargo, la curiosidad y un presentimiento extraño me empujaron a responder: sí, estoy en Shanghái. Podemos vernos esta tarde en el Café Suwa, cerca del Bund. Unas horas después, me encontré con Diego. Seguía siendo el mismo de siempre, un tipo delgado, de lentes grandes y mirada inquieta, pero con un aire más maduro. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía el río. Santi, me alegra verte. Lamento no haber contactado antes, pero estuve fuera del país terminando un posgrado. No te preocupes. Han pasado muchas cosas desde que nos graduamos, respondí, esbozando una sonrisa tensa. Diego jugueteó con la taza de café, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. He sabido por otros compañeros que tuviste problemas con Sofía y Brian. Sentí una punzada en el pecho al escuchar esos nombres juntos. Asentí en silencio. Digamos que problemas es quedarse corto. Ellos me traicionaron, y ahora Brian parece decidido a difundir rumores sobre mi trabajo. Precisamente de eso quería hablarte. No sé si tienes idea de cómo empezó todo entre ellos. Solo sé que fui ingenuo al creer que Brian era mi mejor amigo y que Sofía me amaba. Diego se reclinó hacia mí, bajando la voz. Antes de viajar al extranjero, tuve la mala suerte de coincidir con Brian en un par de eventos. En uno de ellos, lo escuché presumiendo de su habilidad para conseguir todo lo que quería, incluido lo de Santi. Al principio no entendía a qué se refería. Hasta que lo vi con Sofía. El recuerdo me golpeó de lleno, aquella noche en Hangzhou, cuando los descubrí. No entiendo, ¿qué ganaba Brian con todo esto además de, de arrebatarme a Sofía? Tal vez quería lo que tú podías llegar a ser, contestó, poniéndose serio. Siempre admiró tu determinación, pero también te envidiaba. Y, según escuché, Sofía buscaba estabilidad económica. Creía que Brian, al montar su propia empresa, le daría resultados más rápidos. Me quedé callado, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Por un lado, era liberador saber que no había sido solo mi culpa, por otro, me daba rabia pensar que todo había sido un juego para ellos. Entonces, ¿ambos creyeron que yo no tendría un futuro tan prometedor como el que Brian vendía? Diego asintió, con un gesto casi compasivo. Sofía comentaba a sus amigas que estaba cansada de esperar mientras tú trabajabas en Beijing. Y Brian aprovechó esa grieta para convencerla de que él le daría una vida cómoda más rápido. Bajé la mirada hacia mi taza de té, sintiendo una punzada de amargura. Recordé con nitidez las noches en las que me desvelaba trabajando, pensando que todo ese esfuerzo era por los dos, por Sofía y por mí. Vaya forma de ver la vida, musité. Ahora está más claro por qué se aliaron contra mí. Cuando me enteré de los rumores recientes, supuse que Brian seguiría intentando hundirte si eso significa proteger su imagen. Además, por lo poco que sé, sus negocios van de mal en peor y Sofía probablemente se haya dado cuenta de que tomó la decisión equivocada. Cerré los ojos, tomando aire para calmarme. La traición dolía, pero a la vez sentía un extraño alivio en saber la verdad completa. Gracias por contármelo, Diego. De algún modo, necesitaba escuchar esta versión para no seguir culpándome. Él asintió y, después de un par de minutos de silencio, me extendió su tarjeta de presentación. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Quizá podamos colaborar en el futuro. Yo también estoy empezando un negocio de consultoría. Claro, me encantaría. Nos levantamos de la mesa y nos despedimos. Al salir del café, sentí que una losa pesada se levantaba de mi espalda. Saber que Sofía y Brian habían calculado todo,
incluso antes de que yo me diera cuenta, me ayudaba a entender que mi búsqueda de éxito no era producto solo de una obsesión ciega, sino de una necesidad real de demostrar que yo valía por mí mismo. Horas más tarde, regresé a la oficina para continuar ultimando detalles de mi próxima presentación pública. La conversación con Diego seguía rebotando en mi cabeza, y una idea se afianzó: no solo quería defender mi nombre, también quería demostrarle a Sofía y Brian que habían apostado mal al subestimarme. Mientras revisaba unos correos, mi móvil sonó. Era Lucía. Santi, ¿sigues en la oficina? Te noto tenso desde esta mañana. Sí, sigo aquí. Tuve una reunión con un viejo amigo y me enteré de algunas cosas relacionadas con Sofía y Brian. ¿Descubriste algo nuevo que te molestara? Más que molestar, me ha abierto los ojos. Ahora sé que su traición no fue solo un impulso, estaba planeada. ¿Quieres hablar? Puedo pasar por la oficina y luego salir a cenar, si te apetece. Miré el reloj. Eran casi las 8 de la noche y todavía quedaba trabajo pendiente. Pero la invitación de Lucía me pareció justo lo que necesitaba para despejar mi mente. Me encantaría. Dame media hora para acabar algo y te veo en la entrada. Colgué y me dediqué a cerrar un par de asuntos. Mientras lo hacía, el reflejo de la ciudad nocturna en la ventana me recordaba lo lejos que había llegado desde que salí de Hangzhou lleno de rencor y dolor. Media hora después, Lucía y yo caminábamos por una concurrida avenida iluminada por los neons de Shanghái. Terminamos eligiendo un pequeño restaurante familiar, de los que suelen pasar desapercibidos entre tanto rascacielos. Cuando nos sentamos, le conté lo que Diego me había revelado. Así que Sofía buscaba ascenso rápido, y Brian se lo prometió. Encaja con todo lo que me comentaste antes. Supongo que cada uno tiene sus prioridades, solo que las suyas eran muy diferentes a las mías. Escucha, Santi, sea como sea, lo importante es que sigas adelante con tus convicciones. Ahora tú estás cerca de lograr el éxito que tanto anhelabas. Y no por venganza, sino porque te lo has trabajado. La miré con sinceridad. Sus palabras eran una mezcla de comprensión y aliento, justo lo que necesitaba. Tienes razón. Saber esto me quita un peso de encima. Por fin comprendo que no fue un fracaso total de mi parte, sino un engaño que supieron maquillar. Y mira dónde estás ahora. Un hombre que no solo triunfa en lo profesional, sino que tiene la madurez para superar su pasado. Una sonrisa cruzó mi rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a la tranquilidad cuando pensaba en Sofía y Brian. Cenamos tranquilamente, charlando no solo de mi situación, sino también del futuro de la empresa y de posibles viajes de negocios que Lucía tendría que hacer. Después, caminamos un rato por las calles iluminadas hasta llegar a un puente donde el río reflejaba los anuncios de neón. Hace tiempo que no me sentía así, pensé, como si, en lugar de arrastrar un peso, estuviera dejando que mi pasado se quedara atrás. Lucía, como si adivinara mis pensamientos, tomó mi mano y la apretó con calidez. Hoy has dado un paso más para librarte de ese dolor. Estoy segura de que vienen cosas buenas. Le devolví el apretón. Allí, bajo las luces de la ciudad, supe que el rencor ya no tenía espacio en mi vida. No necesitaba vengarme, bastaba con avanzar, con demostrar que mi determinación era más fuerte que cualquier intriga. Cuando volví a mi apartamento, antes de dormir, respiré hondo y cerré los ojos. Sofía y Brian habían buscado algo que no podían encontrar en mí. Tal vez mi dedicación les pareció tardía. Tal vez no supieron valorar mi manera de amar. Pero eso era ya parte del pasado. Ahora, me esperaba un presente lleno de posibilidades y un futuro que solo dependía de mí. Y esa verdad, la certeza de que al fin comprendía mis heridas, me hizo sentir libre como nunca antes.